Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista. Estamos conociendo en este mediodía un poco acerca de la minería y sus implicaciones medioambientales. Para eso ya nos acompaña el gerente general del Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, Jorge Oviedo, a quien le doy la bienvenida a este espacio de Informa TVX. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Priscila, muchas gracias por el espacio y agradecer pues a TVX por el espacio que brinda a estos temas ambientales tan importantes y de tanta trascendencia para el país. Muchas gracias. Agradecemos, gerente, que usted nos esté acompañando y, por supuesto, poder poner en contexto el tema de la minería, explicarlo para que la gente pueda comprender los alcances que la minería puede llegar a tener y, por supuesto, los daños medioambientales que también pueden producirse. Pero antes es importante que conozcamos qué es FIAES y cuáles son sus labores, sus áreas de trabajo. A ver. Sí, bueno, FIAES es un fondo ambiental que nació en 1993, producto de un acuerdo bilateral entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar un canje de deuda por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de Estados Unidos, junto con el gobierno de El Salvador, se pusieron de acuerdo para que parte de los intereses de la deuda externa del país se orientara a proyectos medioambientales. Es así como FIAES tiene 23 años de venir trabajando diversos proyectos medioambientales como el cuidado y la conservación de la tortuga marina en diferentes playas, la conservación del sistema de áreas naturales protegidas, estamos hablando de parques como Parque Nacional El Imposible, Parque Nacional Montecristo, así como humedales Ramsar, como la Laguna El Jocotal, la Laguna de Olomega, el complejo Laguna Argüija, el humedal del Cerrón Grande y la protección a reservas de biosfera como Apaneca y Lamatepec, Jiquilisco, ya que nuestro país, aunque es un país de estrechez territorial, sí cuenta con grandes recursos naturales que FIAES ha estado junto con la población, ONGs, Ministerio de Medio Ambiente, y eso protegiendo. Es importante recalcarlo porque mucha parte de la población no conoce en realidad la riqueza natural que nuestro país tiene y es importante conocer que organizaciones, que instituciones como FIAES, que el Ministerio de Medio Ambiente también están acuerpando para poder proteger los recursos naturales. Priscila, la problemática de protección de recursos naturales es tan compleja que solo una golondrina no hace verano. Entonces se necesita el apoyo de gobiernos locales, del gobierno central, de ONGs, de ADESCOS, de universidades e institutos de investigación que nos puedan dar orientación de cómo gestionar mejor nuestros recursos naturales. Y este ha sido el trabajo de la institución y creo que nos sentimos satisfechos porque en casi más de 23 años se han financiado más de 1000 proyectos, hemos gestionado a través de la cooperación fondos por el orden de los 50 millones de dólares, hablando en los 23 años, y que han sido proyectos que han beneficiado directamente a las comunidades. Porque ese es otra de los ejes de trabajo, y es que nosotros partimos que para conservar algo no puede ser de arriba hacia abajo, sino que al contrario, tiene que haber una intervención local, tiene que haber una intervención de las comunidades. Es por eso que nosotros, cuando hacemos proyectos de conservación de tortugas, los hacemos con las comunidades de tortugueros. A través de capacitación y educación, ellos aprenden cómo hacer de la tortuga un renglón económico, un renglón que, como se mencionaba en las noticias, cómo puede El Salvador dinamizar su economía a través de los recursos naturales. Y ahí se necesita mucho la participación ciudadana. Eso es importante, poder colaborar con la ciudadanía. Otra pregunta interesante es cómo se logra que organizaciones en pro de la defensa del medio ambiente logren obtener fondos de cooperación, por ejemplo, para subsistir y para poder llevar a cabo estos proyectos. Bueno, FIAES ha venido desarrollando aproximadamente 18 convocatorias en los 23 años de trabajo, donde invitamos a ONGs, ADESCOS e instituciones de investigación a que presenten propuestas en el marco de las iniciativas que FIAES trabaja, es decir, en el marco de la conservación de vida silvestre, en el marco de la protección de áreas naturales y en el marco también de la agricultura sostenible, porque nuestro país es un país que solamente el 2 o 3% de su territorio tiene como áreas naturales o digamos bajo un régimen de conservación, y el resto lo tenemos, por ejemplo, café, que es un 8% del territorio, y el resto granos básicos, azúcar. Entonces, si queremos ver un medio ambiente más sano, tenemos que hacer agricultura también más amigable con el medio ambiente, y ese es otro de los trabajos que también desarrollamos.
Este punto es importante y ahora quiero tocar con usted también un tema que ha sido noticia estos últimos días, Sí. porque recientemente se presentó un estudio con respecto a la gestión de pasivos mineros y hay un dato interesante porque actualmente existen 15 sitios en la zona oriental en los cuales se solicita su cierre. Correcto. Hablemos sobre esta investigación, pero hablemos a qué nos referimos cuando tenemos un pasivo minero. Un pasivo minero. Bueno, recordemos que El Salvador tiene una tradición en minería. Cualquiera puede decir que no, pero las minas a las cuales nos referimos, la actividad minera en El Salvador empezó incluso hace 200 años, 1890, y son minas, digamos, que han sido extraídas, principalmente construidas para la extracción de minerales como oro y plata. Esta actividad fue abandonada alrededor de 1980, en el inicio del conflicto armado, y le llamamos pasivos porque como cuando alguien tiene digamos un carro, una casa, hablamos que tiene un patrimonio, hablamos que tiene un activo. Pero en el caso de una mina, como lo que está haciendo es socavar la riqueza natural, está restándole valor a las propiedades, está contaminando el medio ambiente, se les llama pasivos mineros. Porque en realidad le está restando riqueza al entorno natural. Imagínese, por ejemplo, el drenaje ácido que se está observando principalmente en la mina San Sebastián. Es un drenaje que baja con muchos minerales tóxicos, que contamina tierra, contamina agua y contamina la población y a los animales que beben de ella. Por tanto, esto en lugar de sumar, que es un activo, resta. Por eso es que se resta al medio ambiente. Por eso es que se llaman pasivos mineros, porque de no tratarse seguirán dañando. Imagínese usted una construcción de una mina que tiene 1 o 2 kilómetros de largo, ha sido abandonada y se empieza el terreno a hundir. Entonces hay muchas propiedades que están cerca, por ejemplo del Divisadero, que sus casas están sobre estas minas y en cualquier momento ese terreno va a ceder y se empiezan a formar cárcavas adentro de los terrenos. Las cárcavas empiezan a erosionar y empiezan a hacerse una pérdida del terreno que lo que hace es restar el valor. Interesante porque es un daño medioambiental, un deterioro económico también es un deterioro a la larga económico. Y una afectación incluso en salud para la población. Hay algo bien importante, son 15 sitios según este estudio. ¿Qué caracteriza estas 15 minas pasivas? Bueno, son 15 sitios, pero en realidad hay 115 complejos mineros dentro de estos 15 sitios. Es decir, que hay túneles, hay excavaciones. Tenemos que son heterogéneos porque algunos están en terrenos públicos, algunos están en terrenos privados. Y lo que sí es importante decir es que el sitio que está teniendo mucha más afectación es la mina de San Sebastián, que queda en Santa Rosa de Lima. El resto, digamos, tienen algunos riesgos, pero ese es el que tiene mayor riesgo porque todavía hay de 300 a 400 familias de extractores artesanales de oro y plata que siguen trabajando sin ningún tipo de restricción, medida o condición higiénica en la protección de su salud, porque esa es su forma de vida. Entonces, ese sitio en particular es el que presenta como el nivel de mayor afectación y mayor daño y es el que debe ser tratado inmediatamente. Aquí me surge una pregunta. Hasta el momento la minería o la práctica de minería está prohibida en el país, Sí. Se sigue en la discusión. ¿Cómo es que hay un tipo de extracción de minería artesanal que la hace la población bajo su propio aprendizaje, supongo? Claro. Pero en algún momento ¿qué hacen estos artesanos con ese oro extraído? ¿Lo venden a empresas? Sí, en Santa Rosa de Lima hay un mercado de oro muy conocido en la región y ellos extraen pequeñas partículas de oro a través de minerales muy tóxicos como son el cianuro, como son el mercurio, y esto lo venden al mercado artesanal. Es decir, si están extrayendo es porque hay un mercado y es un mercado que no está regulado. Entonces, eso es lo importante, que no existe una regulación a ese mercado importante que al final es el que más se ve beneficiado claro, de esta extracción artesanal. Exactamente. Entonces, estas familias que se conocen como guiriceros, que ya ha habido muchos reportajes sobre ellos, están atentando contra su vida en el largo plazo. Muchas veces, cuando oímos hablar de la minería verde, se trata de vender una falsa idea de que es inocua para la salud del ser humano o la salud del ecosistema. Esto no es así, porque estas minas vienen desde hace 200 años
Y a veces la vida del hombre es 90, 80 años, entonces no vemos los efectos acumulados porque el tiempo de la mina es largo. Entonces, por eso es que es importante que como país tomemos conciencia de estos 15 sitios y los efectos negativos que se están viendo ahí. Por ejemplo, en los hoyos hay cráteres inmensos donde caen personas, donde han caído personas, se han quebrado, caen animales, se vencen los túneles, ¿verdad? Esa es, por ejemplo, una zona de erosión en San Sebastián. En San Sebastián, que está sobre 13 casas que están abajo, y que esto fue producto de la excavación de hace mucho tiempo, y que como no ha tenido un adecuado tratamiento, no se han puesto obras de protección. Eso sigue. Ese que estamos viendo ahorita es una erosión inmensa que hay ahí y que pende sobre estas 13 familias que están viviendo en un gran riesgo. Las lluvias, la acumulación de materiales puede en cualquier momento hacer un socavón. Estamos viendo también, vemos también cómo, aunado a la actividad minera anterior, tenemos también prácticas inadecuadas de agricultura y ganadería, quemas, que van debilitando también el terreno y erosionándolo. Entonces, realmente ustedes pueden ver esos socavones que se ven ahí, son las entradas de las minas. Vemos también como en esta zona se están dando actividades ilícitas. Por ejemplo, hay gente que entra, por ejemplo, para fumar cocaína, para hacer actividades ilícitas de todo tipo, y que también son riesgos importantes. Tenemos el tema de basureros. Imagínense que esto está cerquita del casco urbano del Divisadero, donde la gente en los hoyos de las minas está haciendo basureros, lastimosamente, y esa basura a lo largo va contaminando, está soltando, contaminando los mantos freáticos. Entonces, realmente es un tema muy complejo, donde se necesita la participación del Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Minas e Hidrocarburos, del Ministerio de Medio Ambiente, de las alcaldías, porque hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para evitar. A través de las regular, comunas. Colocar rótulos para que la población sepa que hay riesgos. Muy bien. Y tal vez más adelante vemos una foto del drenaje ácido que está ahí, Así que será. es una de las zonas que es uno de los temas que más está afectando a la población. Así será, tenemos que hacer una pausa Sí. en este espacio, estamos por regresar, quiero que hablemos después. Es importante conocer la labor de las ONG, de los ADESCOS, etcétera, pero es importante conocer el marco regulatorio que se da por medio de gobierno. Eso Correcto. es básico para controlar el aspecto de daño medioambiental. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de este espacio de Infórmate MX. Continuamos con este espacio de entrevista hablando sobre la minería y sus impactos medioambientales junto a Jorge Oviedo. Jorge, hay un punto interesante dentro de esta investigación y es que debe existir un marco regulatorio de las actividades mineras, un compromiso por parte del Estado, en este caso también los ministerios de Medio Ambiente y Recursos. Hablemos cómo se mantiene el proceso de legalidad para las actividades mineras. Bueno, en este caso, este estudio se hizo a solicitud de la Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía. Es decir, que sí, el Ministerio de Economía ha estado pendiente de esta situación y, por supuesto, se necesitaba la información de determinar cuáles son estos sitios, porque hasta esto se desconocía dónde estaban los sitios, que hay 115 infraestructuras de minas que existen en el país, y además de los riesgos que esto está diciendo, para poder tener un plan de solución. Entonces sí ha sido una responsabilidad del Ministerio de Economía el solicitar este estudio a través de FIAES y también con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido también pieza muy clave, porque los estudios han contado con la participación de expertos ambientales, geólogos e hidrólogos, que han podido determinar los impactos, y también se han hecho análisis de laboratorio para determinar cuál era el nivel de contaminación de agua, Hídrico. también del suelo y del sustrato. Entonces, sí es importante mencionar que muchos de los análisis están todavía por debajo de las normas mínimas que prenden una alerta para el país. Pero el tema es que esto va avanzando. Es decir, la minería contamina por varias vías, pero una es que para extraer el oro y para extraer la plata se necesita utilizar cianuro y mercurio, que de por sí ya son contaminantes. Claro. Pero también al hacer el socavón, al hacer la extracción de material pétreo,
se dejan libres minerales que estaban en el suelo, atrapados, por decirlo, y al entrar en contacto con el aire, la atmósfera, empiezan a liberarse, como son el hierro, el manganeso, el cobre, cobalto y otros, que antes al estar escondidos no causaban ningún problema, pero al estar ya abiertos empieza a drenar por el agua que entra, por las lluvias, y empieza a ser contaminante. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque a la larga muchos de estos elementos son minerales que se van acumulando en los tejidos, que no se pueden eliminar de la población y que a la larga llegan a ser tóxicos. Entonces, aunque no existe un estudio en el Ministerio de Salud que revele cuál es el nivel de infestación o el nivel de contaminación por toxicidad de estos minerales en la población de huiriceros, sí es importante mencionar que este estudio necesita hacerse, porque ya estas personas están siendo afectadas en su piel y, como decía, en los tejidos de estos minerales. Entonces la exposición es desde varios puntos de vista. Y se necesita sin duda el apoyo de diversas instituciones de gobierno en este tema. Algo importante, y es que se deriva en realidad alguna responsabilidad para los que en algún momento crearon estos proyectos o dieron inicio a esta actividad minera. Como esta actividad quedó cerrada en 1980, ya pasaron más de 30 años de que esta actividad se cerró. Muchas de estas empresas tienen registros en el Ministerio de Hacienda que operaban, son transnacionales, y muchas de ellas han cambiado nombres, se han fusionado. Entonces va a ser difícil determinar una responsabilidad legal sobre ellas, porque la empresa A ya se fusionó con la empresa B y la empresa B ahora la compró otra transnacional. Entonces va a ser muy difícil determinar esa responsabilidad. E imagínate qué es el riesgo de esto, que al contrario, el Estado salvadoreño está siendo demandado por una transnacional por el tema de la exploración. Entonces, realmente, si analizamos la actividad minera como tal, vemos que no es una opción viable para El Salvador. Y específicamente, antes de que me conteste el por qué, quiero hablar con usted sobre este litigio internacional que se lleva por la empresa Pacific Rim o Oceana Gold, como se conoce, y el Estado salvadoreño por esta cancelación de continuar las exploraciones. ¿Cuál es su visión o su lectura sobre este litigio internacional? Bueno, en realidad vemos cómo el Estado salvadoreño es vulnerable ambientalmente, pero también desde el ámbito legal. Digamos, estas transnacionales tienen operaciones tan grandes que fácilmente pueden vencer a un Estado como el salvadoreño en un litigio. Posiblemente hay riesgo de perderlo y riesgo de pagar con su dinero y mi dinero. Millones. Entonces, en lugar de estar generando riqueza, estamos perdiendo riqueza por estas demandas, y realmente es en el tema de la actividad minera, el país tiene déficit hídrico. Tenemos ríos que muchas veces son ríos de invierno, que a diferencia de otros países donde si hay una contaminación en un río, este río mide 300 kilómetros y tiene oportunidad de oxigenarse y liberarse, el país tiene ríos cortos, de corto trecho, tenemos una alta densidad poblacional, inmediatamente está el contaminante, alguien se lo come, hay un animal que bebe, población que usa el agua, entonces nos pone en un riesgo excesivo. Entonces, por eso, muchas de las conclusiones de este estudio es que en lugar de estar generando riqueza, en realidad estamos perdiendo riqueza con la actividad minera. Entonces, para otros países que tienen territorios donde no hay población, donde hay ríos largos, donde puede haber un socavón y no va a haber afectación porque no está habitado, aunque siempre hay una afectación al ecosistema, pero no hay riesgo para la vida humana, tal vez puede ser una alternativa. Pero en el caso salvadoreño, nuestra densidad demográfica, nuestras pendientes, los ríos cortos, el déficit hídrico, hacen de esta actividad genera mayor riesgo para el país. Quiero compartir con usted unos datos importantes, porque muchas de la población no ha tenido nunca un contacto con las zonas mineras, por ejemplo, pero quienes sí viven en estos municipios afectados por la minería conocen bien el tema y son los primeros precursores para evitar que la minería se lleve a cabo. Y quiero hacer la referencia de que cuando se hace este estudio, la gente también se siente como, y la van a cerrar la mina, porque muchos viven de esto. Entonces, a mí me partió mucho el corazón porque un señor preguntaba, pero mire, trabajar no es malo. Trabajar no es malo, yo lo que estoy haciendo es trabajando. Pero en realidad, en el fondo,
se desconoce porque o no se quiere atender porque su padre fue minero y porque su abuelo también en esa zona hizo minería. Es una práctica heredada. Heredada, es la forma más natural, los niños juegan, ahí comen, es decir, es parte de su modo forma de vida. O su modo de vida. Quiero compartir con usted una investigación que hizo el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA y publicó hace unos meses, en junio específicamente, una encuesta sobre la opinión de ciudadanos que vivían en 8 departamentos, que resultaban vulnerables ante la explotación minera. Dentro de ellos aparece que el 38.5% de la población considera que la contaminación del agua es la principal consecuencia de la minería metálica. El 76% está muy o algo en desacuerdo de abrir proyectos de minería metálica en sus municipios y 70.2% de la población encuestada considera que autorizar o explorar minerales como oro y plata en sus municipios representaría un cambio negativo. Eso se vuelve interesante porque en algún momento el Estado salvadoreño o el gobierno trató de darle a conocer a la población que la minería sería una fuente de trabajo, de ingresos, de mejorar la calidad de vida. Y una empresa como Pacific Rim, por ejemplo, se comprometió a garantizar las condiciones de las comunidades donde se hacían las exploraciones. Pero las comunidades, viviendo una realidad muy distinta, son las principales en decir, eso no es así. Estamos viéndonos afectados por toda la actividad que se hace. Totalmente de acuerdo. Hay cientos de casos en el mundo que documentan que en realidad la actividad minera sí genera una gran riqueza, pero no para la población local, sino que normalmente es una riqueza que se va, porque son transnacionales. Trabajan en marcos donde están exentos de impuestos, no genera una actividad económica, digamos, de gran envergadura local. Y me imagino que tampoco salarios dignos. No salarios dignos. Entonces, hay muchos estudios donde se han visto, por ejemplo, en Argentina, en Perú, donde las poblaciones al ser consultadas han dicho no queremos ya más la minería, sobre todo por los efectos en salud. Y como esto es un tema de largo plazo, y este es el tema que a veces pensamos en el rédito a corto plazo, va a haber empleo, mucha gente dice, pero ¿y por qué no dejan trabajar si va a haber empleo? Pero el tema es que a la larga ese empleo que puede durar 5 o 7 años, y como lo hemos visto, cuando hay problemas abandonan, ¿quién queda con los problemas de salud? Y vemos que la actividad que generaba rentabilidad económica privada va a tener que ser solucionada por el Estado salvadoreño. Y el Estado salvadoreño somos todos. Entonces vemos que en este caso de estos 15 antiguos trabajos mineros, las obras de mitigación que hay que hacer aquí, principalmente en la mina San Sebastián, que requieren de inmediata atención, van a ser pagadas por usted, por mí, por nuestros hijos. Aquí me surge la pregunta, porque conocemos que hay 15 mineros pasivos, 115 tipos de exploraciones o casos de estructuras mineras. ¿Cómo o cuáles son las medidas, Jorge, que hay que tomarse para apoyar a estas comunidades, a estos municipios, departamentos que se están viendo afectados? Lo principal es una fuerte labor de educación y concientización a toda la población minera que trabaja ahí, porque muchos de ellos no están conscientes o no quieren entender que la actividad está generando riesgos. Entonces se necesita una actividad muy fuerte de educación ambiental, de concientización sobre los efectos que puede tener en su salud. También lo que yo mencionaba, temas de rotulación y señalización, en donde es importante decir, mire, aquí hay una mina, es necesario tener precaución, puede caerse, como ha pasado, gente que ha muerto por caerse en estos hoyos y pasan días y no lo encuentran. Tenemos el efecto también, cosas que se pueden hacer inmediatamente. No todo es malo. Por ejemplo, hay una mina en particular, uno de los sitios mineros que está en terreno público, que perfectamente puede ser un área natural, porque tiene regeneración de bosque secundario, tiene la estructura minera en buen estado, está clausurada y cerrada con un muro perimetral, no hay riesgo, y perfectamente puede ser un lugar donde se explique la actividad minera. Un lugar de exhibición. Un lugar de exhibición de cómo fue la cultura minera en El Salvador. Entonces yo creo que estas son acciones que se pueden ir haciendo. En la parte de la erosión necesitamos muros gavionados, necesitamos cerrar las entradas de las minas, rellenar esos hoyos con piedra para evitar que cuando se caiga el terreno se pierdan vidas o se pierda infraestructura que está construida sobre ella.
Hay un cálculo en el estudio que las obras de inmediatez son aproximadamente $1 millón que se necesita invertir. El presupuesto para poder lograr. Para poderlo, por lo menos lo que evitaría el riesgo, cerrar ciertos muros perimetrales, o sea, se necesita levantar catastralmente porque se tiene conciencia de dónde la mina llega hasta cierto nivel, pero luego el terreno ha cedido, pero sigue más adelante, entonces no se tiene todavía los canales de estas minas que se supone eran kilómetros. También se está en una investigación para conocer las longitudes. A nivel geotécnico, porque posiblemente, sobre todo en el divisadero, hay zonas que están abajo del pueblo, hay minas que están abajo del pueblo. Entonces todo esto genera un riesgo para la población. Muy bien. Es necesario también, por ejemplo, el tema de, esto está causando contaminación en el agua. Es importante seguir monitoreando el agua porque, aunque el estudio revela que muchos de los minerales están bajo norma, sí hay momentos en que sí hay niveles sobre la norma que ya causan perjuicio a la salud. Y por tanto es necesario monitorear a la población a través del Ministerio de Salud de cómo están estos niveles de contaminación, tanto de los minerales que se utilizan para la extracción de oro y plata, como de los minerales que son liberados por la misma acción y contacto con la atmósfera. Perfecto, nos queda claro el punto de la minería y las acciones importantes que deben tomar diferentes entidades de gobierno para garantizar las condiciones de la población y también, por supuesto, el cuidado al medio ambiente. Seguiremos pendientes sobre estas investigaciones. Quiero agradecerle, Jorge Oviedo, gerente general del Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, su tiempo y su conocimiento. Gracias. No, al contrario, gracias Priscila y una felicitación al canal por tocar estos temas tan importantes. Muchas gracias, estamos a la orden y por supuesto seguiremos dándole seguimiento a esta información. Con eso nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más noticias.